Ese pueblo será gobernado por gentes sabias. Revivirán en la tierra los misterios de los egipcios, de los griegos, de Babilonia, de la India, de la China antigua, etc. Todo se irá procesando poco a poco, en el tiempo. Volverán los reyes divinos para gobernar sus pueblos. No os extrañéis, pues, de que en un futuro la tierra tenga luz y sabiduría. El momento crítico es el actual, mis caros hermanos. Sí, es el momento terrible. En otros mundos del espacio infinito se sabe el estado por el cual estamos pasando y se nos dará, es claro, ayuda. Serán salvados los que lo merezcan. De las Ganímedes vendrán hombres que nos enseñarán a conocer la cuarta dimensión desde el punto de vista científico. De la Galaxia Azul recibiremos también ayuda. Hombres de la Galaxia Azul andarán por todas las calles de los pueblos y ciudades, ayudándonos con la doctrina, enseñándonos el sendero. Hombres de la Galaxia Azul en un pasado dieron gran asistencia a la humanidad. Pensad por un momento, mis caros hermanos, en lo que son las pirámides de Egipto. Es obvio que ellas fueron levantadas no por egipcios, como suponen muchos, sino por gigantes atlantes. Solo así nos explicaremos el que tales piedras fueran transportadas a través del desierto. Pero que los ingenieros que construyeran esas pirámides hubieran sido asistidos por otras gentes, es verdad. Les asistieron los hombres de la Galaxia Azul. Ellos ayudaron a la Caldea, ellos ayudaron a la Asiria, a la Persia, etc. Actualmente, en el Polo Sur, mis caros hermanos, existen ciudades subterráneas sumergidas, en las cuales viven hombres de la Galaxia Azul. Ellos están dispuestos a ayudarnos eficientemente en un futuro inmediato o mediato. ¿Y qué diremos del Polo Norte? En el Polo Norte existen todavía sobrevivientes de la primera gran raza, sobrevivientes que saben de nuestra historia y del momento crítico en que nos encontramos. También tienen ciudades subterráneas estos los hombres glaciales, hombres extraordinarios, hombres de la primera edad. Y de otras galaxias también recibiremos ayuda, mis caros hermanos. De las 7 cabrillas vendrán sabios que se dedicarán a limpiar la atmósfera terrestre y que estudiarán los microorganismos infecciosos, porque ellos saben que un día necesitaremos tal ayuda. Habitantes de distintos planetas del infinito se encuentran listos para ayudarnos. Si actualmente hay laboratorios que rusos y norteamericanos han puesto en órbita, también es cierto que hay otra clase de laboratorios cósmicos, aquellos que pusieron en órbita gentes extraterrestres. En tales laboratorios se fabrica sangre artificial, porque llegará un instante en que será necesario tener bancos de sangre en el cosmos, en órbita. Sí, habrán gentes de otros mundos que tendrán que ayudarnos hasta en el campo mismo de la enfermería y de la medicina. Meditad en todo eso, hermanos. Meditad y comprended el instante terrible en que estamos viviendo. Habiendo entendido todo esto profundamente, sabiendo todo esto, debemos saber también de la necesidad que tenemos de incrementar la gnosis, de abrir el callejón sin salida, de dar a todos la sabiduría para que puedan escaparse de este horrible infierno en que estamos. Doctor Samael Aumbeor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la Gran Pirámide de Egipto. También Nostradamus habla en sus obras sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre puede ver hacia el futuro? Ciertamente, la Gran Pirámide es tremenda. Todas las medidas de la Gran Pirámide son proféticas. Allí está profetizada con entera claridad la Segunda Guerra Mundial, que ya acaeció entre los años 1939 y 1945. También estuvo debidamente profetizada la Primera Guerra Mundial, acaecida entre el 14 y el 18. Y está profetizada la gran catástrofe que se acerca y que ya estamos a la puerta de la misma. Recordemos nosotros a los mayas, que no son tan ignorantes como la gente los supone. Tuvieron conocimientos grandiosos de astronomía y los tienen todavía. Ellos están, en estos precisos momentos, aguardando el Catún 13. A poco estuve precisamente entre ellos y estoy informado de lo que estoy diciendo directamente. Aguardan la gran catástrofe para el Catún 13. ¿Hubo o no hubo un génesis temprano para Egipto y la civilización humana? Estos monumentos han visto pasar los milenios guardando su secreto en majestuoso silencio.
Bobal y Hancock ven los cielos y las constelaciones reflejados en ellos. Ven a los antiguos astrónomos dejando testimonio de una asombrosa época pasada. Desde Gizeh, los astrónomos se enfrentaban a un horizonte de 360 grados que invitaba a la observación de los puntos de salida del Sol y las estrellas. Otra dirección que llamaba su atención era la línea norte-sur, porque dividía el cielo justamente sobre sus cabezas, como el Nilo dividía la Tierra. En el 10.500 a.C., cuando las tres estrellas del cinturón de Orión cruzaban la línea, lo hicieron siguiendo un modelo que encajaba perfectamente con la posición de las tres pirámides de Gizeh. Otro detalle. Veamos el horizonte de Gizeh, donde se ocultaría Orión en el 10.500 a.C. Los observadores lo veían aquí, donde el cinturón de Orión está marcado con extraordinaria precisión por tres pequeñas pirámides, estableciendo exactamente dónde se ocultaban esas estrellas en torno al 10.500 a.C. Pero si crees que esto puede ser una coincidencia, hay más. Veamos un día mágico del año, cuando el paso norte-sur de las tres estrellas del cinturón coincidían exactamente con la salida del Sol. En este día especial, en el 10.500 a.C., el Sol saldría por el este, directamente en línea con la Esfinge, coincidiendo con la constelación de Leo. Aquí está la constelación de Leo, saliendo por el horizonte, y aquí está el Sol. Así que es en este tiempo, en la era de Leo, cuando la Esfinge contemplaba su propia imagen en el cielo. Pero si esto no es suficiente, aún hay más. ¿Por qué está desplazada la Esfinge hacia la derecha del eje principal este-oeste de esta pirámide? ¿Y por qué está esa calzada inclinada hacia el sur? Los constructores no hicieron nada al azar. Entonces, ¿cuál es el significado de este curioso desplazamiento? La calzada tiene 14 grados de desplazamiento y la Esfinge está ligeramente a la izquierda. ¿Por qué? La computadora tiene la respuesta. Nos muestra que es el lugar donde saldría el Sol, exactamente en la dirección de la calzada. 14 grados a la derecha, en perfecta alineación con la calzada. Entonces, veamos lo que tenemos aquí. A la izquierda está la constelación de Leo, y como vemos está semienterrada bajo el horizonte, con la cabeza y los hombros sobresaliendo. Es lo que ellos veían al mirar al este, el Sol que sale a lo largo de la dirección del camino, y a la izquierda, la Esfinge, semienterrada en la arena. Igual que la constelación de Leo cuando ascendía, con la cabeza y los hombros sobresaliendo por la línea del horizonte. La Esfinge y las pirámides se enlazan para formar un gigantesco holograma astronómico del cielo de Egipto cerca del año 10.500 a.C. En esa época, y solo en esa época, los cuerpos celestes clave están representados con impecable precisión, vistos desde cualquier ángulo y dirección. Cuando recordamos la misteriosa precisión con que trabajaron los constructores de pirámides, es imposible atribuir tal complejidad a la coincidencia. Lo que aquí tenemos es un sólido y deliberado marcador del tiempo para la época del 10.500 a.C., casi 8.000 años antes de cuando se supone comenzó la civilización egipcia. Para los egipcios, esto era Rostau, la entrada al más allá, donde reina Osiris entre los muertos. Una entrada para que los faraones muertos resucitaran en las estrellas. Entonces, como hoy, el cielo era una inmensa necrópolis y un sitio de inefable misterio y santidad. Toda civilización alude a una creación a través de un mito.
un comienzo, pero los egipcios eran muy claros sobre lo que había sucedido en el principio. Nos dicen que la tierra estaba toda cubierta de agua y que la tierra física, material, surgió del agua y tuvimos un montículo primitivo donde se inició la creación, donde hubo un primer amanecer, una primera salida del sol. Es como si el rey que construyó esas pirámides estuviera representando ese momento, ese tiempo de los dioses. Sería normal querer fijarlo en una expresión grandiosa. Creo que si hay un montículo primitivo, es esto, Gizeh. Sin duda, los textos se refieren al sitio de Gizeh en Heliópolis como el lugar donde se inició la creación. Quizá deberíamos entenderlo literalmente. ¿Y qué más se debería esperar para celebrar ese fantástico momento de la creación que este tipo de monumentos? Creo que la esfinge puede representar los restos físicos de una civilización perdida que alcanzó este lugar hace 12.500 años. No afirmamos que las pirámides tengan 12.500 años. Lo que sostenemos es que las pirámides hablan de ese tiempo lejano. No dudo de que los egipcios fueron los herederos de una cultura más antigua. Es absurdo sugerir, como hacen los egiptólogos, que estos monumentos fueron una creación de una civilización en sus inicios. Hay un enorme conocimiento y sabiduría en estos monumentos. Este complejo para mí es el final de algo, no el comienzo. Se han construido muchos monumentos desde los tiempos de las pirámides de Gizeh. ¿Persiste una memoria distante de una grandeza más antigua? ¿O la teoría podría ser errónea? Esta gente habitaba un mundo que apenas podemos imaginar. ¿Qué conocimiento heredaron de la profundidad de la prehistoria? Lo que está en cuestión aquí es la historia completa de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde el estúpido hombre de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestra bomba de hidrógeno y nuestra pasta de dientes a rayas. West, Bobal y Hancock creen que una cultura desconocida más temprana puede haber dejado su huella en los corredores subterráneos de la Gran Pirámide, o en este valle y templos funerarios a los pies de la Gran Esfinge. Oficialmente están fechadas en los tiempos de los faraones, pero solo existe una tenue evidencia circunstancial. Su austeridad desnuda e impresionante desconcierta a los arqueólogos. Son muy diferentes a las construcciones posteriores que conocemos de Egipto. ¿No estarían enterrados los restos de tal civilización a mayor profundidad? Aquí, a unos 500 metros al sur de Gizeh, en el Osirión, nos encontramos con otra de esas enigmáticas y anónimas construcciones que parecen no pertenecer a ninguna época conocida. 50 pies o más por debajo del suelo de los templos faraónicos del entorno. ¿Es posible que esto sea solo una entre las muchas estructuras iguales a estas sepultadas bajo las arenas de Egipto? Con su austera e impresionante simplicidad, estos monumentos no se parecen a nada del antiguo Egipto. A la gente le gusta imaginarse cosas. Conoces al señor West y a Bobal y al señor X y Z. Toda esa gente viene por un día o dos a la meseta y elabora una teoría y la publica. La teoría extravagante tiene que ser fantástica, porque si haces una teoría fantástica harás dinero y serás famoso. Y eso es lo que hicieron realmente West y Bobal. El dinero no es la cuestión. Vengo haciendo esto desde hace 20 años sin ganar un céntimo. Llegamos al fondo de la cuestión. El objetivo es descubrir la verdad, y se necesitan varias disciplinas. Por ejemplo, geología y astronomía. No creo que la egiptología se sienta capaz de asumir la tarea. Llega a un sitio como este con una visión unidimensional, con una perspectiva estrecha. Pero ese estrecho embudo es un grave perjuicio para la humanidad, porque impide que se hagan nuevos descubrimientos.
Los egipcios creían que hubo un tiempo primero, un génesis, cuando gobernaban los dioses. El mayor complejo sagrado de la Tierra permanece como un monumento a esa creencia. La Gran Esfinge es un legado dejado por una civilización desconocida. ¿Se construyeron las pirámides al azar, como creen los expertos, o mediante un plan prefijado que se inició antes del comienzo de la historia y se transmitió a los faraones para completarlo? Los antiguos creían en un legado así, como lo creen hoy Bobal y Hancock. Hay, por ejemplo, una pista para aclarar el misterio aquí en las tumbas del Museo de Berlín. Es como un mapa del tesoro, incluso con una X, pero sin las señales suficientes para descubrir dónde están enterradas las monedas de oro. Este antiguo papiro cuenta cómo Keops, el constructor de la Gran Pirámide, buscaba en Heliópolis una misteriosa caja negra que contenía el número de las cámaras secretas del santuario de Thoth. ¿Qué era este cofre de Thoth? ¿Algún recipiente de la antigua sabiduría que Keops necesitaba para construir su pirámide? Thoth, el escriba de los dioses y guardián de su sabiduría. ¿Un cofre perdido con conocimientos de un pasado aún más remoto? ¿Podría ese cofre estar oculto tras esta puerta secreta de la Gran Pirámide? Considerando el esmero con que lo ocultó, Keops debe de haberlo considerado de suma importancia. ¿O está el secreto oculto aquí, donde John West exploró con un sismógrafo? Nuestro sismógrafo reveló que justo aquí donde estoy, entre las patas de la Esfinge, hay una gran cámara subterránea de unos 12 metros por 15 de forma rectangular, 5 metros por debajo de la superficie del lecho de piedra. Como detectives autodidactas, estos hombres encuentran huellas que desafían los dogmas. Pero los expertos y las autoridades hacen un frente común de silencio. Cualquier investigación en las cámaras secretas o sobre alguna simbólica arca perdida es ignorada. Los antiguos griegos escribieron cómo sus sacerdotes les revelaron que hubo una civilización anterior a la suya. La llamaban Atlántida. En 1945 el vidente estadounidense Edward Cavus predijo en un trance hipnótico que en torno al año 2000 se iban a encontrar los archivos de una civilización mucho más antigua que la egipcia, que estaban bajo las patas de la Gran Esfinge de Gizeh. ¿Sueños? ¿Fantasía? Tal vez. Pero un sismógrafo no miente. Maestro, una vez leí en cierto libro, que no recuerdo muy bien, de que en una de las garras de la Esfinge se encontraba una especie de, vamos a hablarlo en términos de ahora modernos, una especie de botón que hacía girar una puerta oculta dentro de esa garra. Bueno, eso no es cierto. Yo no niego que bajo la tierra, debajo de la Esfinge, haya un salón, donde están los 22 arcanos mayores, debidamente rodeando todo el salón. Yo no lo niego, es verdad. Pero no es precisamente por la pata de la Esfinge o por un botón ahí como pueda uno entrar en el salón. Para entrar en ese salón hay que entrar en forma muy distinta, hay que entrar en cuerpo astral, con cuerpo astral, esa es la realidad. Bajo la Esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. El círculo de los gladiadores vale la pena que lo estudiemos de verdad. Tiene 42 almenas o figuras en forma de sillas. Observen ustedes esas 42 sillas. ¡Qué interesante resulta eso! Son los 42 tronos para los 42 jueces de la ley, los 42 jueces del karma. Bien sabemos que toda la vida se procesa de acuerdo con la ley de causa y efecto. No existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Es cierto que existen también los 42 arcontes del destino. En los tiempos antiguos nadie ignoraba la cuestión de los 42 jueces, y ahí ven ustedes las 42 sillas. En el Egipto sagrado, milenario, se habla también de los 42 jueces del karma, que trabajan bajo la dirección de Anubis, el gran juez de la ley. ¿Cómo podrían faltar aquí, en la tierra sagrada de los totonacas, en el mismísimo círculo de los gladiadores, las 42 sillas para los señores que gobiernan las leyes de causa y efecto en nuestro mundo tierra? Imposible. Y ahí están,
ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Quien se pronuncie contra esta tesis va a tener que echar abajo la egiptología, va a tener que atacar a Anubis y a sus 42 jueces en el libro de los muertos, en el Egipto milenario, va a tener que desbaratar por sí mismo todas las viejas teogonías de los antiguos tiempos, pero la realidad es que ahí están las 42 sillas, y esto es profundamente significativo. Maestro, ¿usted podría decirme quién individualizó la mente humana? Con mucho gusto, amigo mío, y esta me agrada su pregunta, pues veo por ella que usted tiene ciertas inquietudes espirituales. Creo que usted ha oído hablar de Hermes Trismegisto, el dios Ibis de Tot, adorado por los egipcios. Y a propósito, recuerdo ahora que en el Egipto hay un bajorrelieve en el que aparece el dios Ibis de Tot con el miembro viril en estado de erección, y al pie una inscripción que dice, dador de la razón. Sí, maestro, se me hace esto raro, pero no he comprendido. El símbolo habla claro, amigo mío. El átomo maestro de la mente reside en el sistema seminal del hombre, y quien le dio ese átomo al hombre fue Hermes Trismegisto, el mensajero del dios Mercurio. Este átomo es quien le da al hombre toda la sabiduría de la naturaleza, y el que lo instruye en la sabiduría oculta cuando el hombre, a fuerza de practicar magia sexual con su esposa sacerdotisa, lo hace subir a la cabeza. En el Egipto sagrado, el sexo era divinal en un 100%. En el Egipto sagrado, el sexo era venerado totalmente. En aquella antigua edad, el falo siempre era representado por piedras agudas y puntiagudas. En cuanto al yoni, era representado siempre por piedras semejantes a copas. En el esoterismo crístico, el sexo es representado sabiamente. El lingam generador fue siempre simbolizado con el asta santa, con la lanza de Longinus, aquella con la cual el centurión romano hiriera el costado del Señor. En cuanto al yoni femenino, se le simboliza siempre con el santo grial, es decir, con la copa santa, con ese cáliz que aparece en manos del Redentor del mundo. El sexo, pues, es sagrado en un 100%, pues sin la fuerza sexual no existiría ninguna criatura sobre la faz de la tierra. No es el sexo algo meramente fisiológico como suponen muchos ignorantes ilustrados. No, es una energía cósmica que bulle y que palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Mediante esa energía poderosa, que en última síntesis deviene del Sol, podemos transformarnos. Ahora bien, la doctrina de Gurdjieff no es propiedad de Gurdjieff. Él la sacó del Tíbet, es de los tibetanos. En el Oriente recibe un título. En el Tíbet de esa doctrina se llama Doctrina de los Muchos. Esa es tibetana. Ahora, tampoco quiere decir que los tibetanos sean los exclusivos dueños de la doctrina de los muchos. La doctrina de los muchos fue enseñada en Egipto. Yo la enseñé en Egipto. Yo la enseñé en la tierra de los faraones, en Egipto. Solamente que nosotros llamábamos en Egipto a los yoes, en vez de decirles yoes, les decíamos simplemente los demonios rojos de Set. Y queríamos nosotros que la esencia, a la cual también extendíamos el título de Aurus, quedara libre de los demonios rojos de Set. Todos esos defectos están personificados por demonios vivientes. Así pues, debemos acabar con esos demonios rojos para libertar el alma, para libertar la conciencia, y en vez de esa creación equivocada, fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Hay que hacer la gran obra, pero hacerla con amor, y después de recibir este conocimiento, hay que compartirlo con nuestros semejantes, llevar la enseñanza a todos los rincones del mundo, fundar por donde quiera grupos de gentes que estén, en verdad, dispuestas a estudiar todo el cuerpo de doctrina. Así pues, esa doctrina se conoció también en los misterios de Eleusis, en los misterios de Samotracia, Troya, Roma, Cartago, etc. Luego, no es propiedad de un solo hombre. Yo estoy enseñándola como la he vivido. Pero si yo dijera que esa doctrina es exclusividad mía, también estaría falseando la verdad. Esa doctrina no es exclusividad de nadie. La va uno enseñando a medida que uno la va viviendo. Yo, conforme la voy viviendo, lo que he experimentado, vivido, lo enseño a todos los hermanos, y eso es todo. Ciertamente existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de las vísceras del difunto. Las momias vivas no tienen junto ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Ellos
con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia, y esos cuerpos catalépticos, colocados entre un sarcófago y escondidos en determinados lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones obviamente se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna. Maestro, las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto ¿pueden poner en peligro el desenvolvimiento de las momias? Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la momia de Tutankamón. Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murieron. La tumba de Tutankamón está debidamente protegida por las fuerzas elementales, por poderes elementales de la naturaleza, de manera que esos poderes, allí latentes, entraron en acción e hirieron de muerte, pues, a los arqueólogos, y los 22 que hicieron ese trabajo murieron. Pero eso no lo saben naturalmente los científicos, porque ellos jamás han estudiado nada sobre los elementales. Pero las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente, están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas, pero las vivas están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad. Ciertamente, la reencarnación o ley de eterno retorno, etc., para unos es una teoría, para otros una hipótesis, para otros una superstición, para otros una creencia ciega, para otros un dogma, para otros un motivo de burla, de risa, o un sarcasmo, o una carcajada y nada más. Pero para aquellos que recordamos nuestras existencias pasadas, la reencarnación es un hecho. En nombre de la verdad, he de declarar ante el veredicto solemne de la conciencia pública que yo recuerdo completamente todas mis existencias anteriores, y las recuerdo, mis caros hermanos, sencillamente porque estoy despierto. Cuando todos vosotros despertéis conciencia, podréis también recordar vuestras vidas anteriores. Citaré ahora una reencarnación muy interesante. Quiero referirme en forma enfática a la dinastía del faraón Kefren, en el viejo país de los faraones, en el país asoleado de Kem. Todavía no he podido olvidar, y creo que jamás olvidaré, todos los detalles de aquella existencia. De manera que conozco perfectamente todos los grandes misterios egipcios. Cuando yo llegué a Egipto, pues, cuando fui a tomar el cuerpo allá, pues todavía venía de capa caída. Era un joven todavía, queriendo volver al camino. Tuve que hacer un viaje y caminando a través de los desiertos, atravesé por una calle de esfinges. Por cierto, y entre paréntesis, les digo a ustedes, cuento, que hace poco descubrieron tal calle los arqueólogos. Era una calle de esfinges blancas y negras. Frente a cada esfinge blanca había una negra y viceversa. En la parte alta había una subida de arena, un montículo de arena. Recuerdo un grupo de gente que parecía más bien nómadas, que a lo lejos me observaba. Vestido con túnica blanca, sandalias y manto para defenderme de la luz del sol o de los rayos del sol, pasé por delante de esas tribus, atravesé la calle de las esfinges milenarias y llegué ante la pirámide de Kefren. A la sombra de la pirámide me arreglé una sandalia. Y me recuerdo hasta eso, la correa un poco rota, la arreglé como pude y llegué ante la gran puerta y encontré un guardián armado de espada flamígera y con su mandil. Esa sí era la masonería esotérica, mandil masónico, y me dice: ¿Qué quieres? Soy Shu, el suplicante genuflexo que viene ciego en busca de la luz. ¿Qué deseas? ¿Qué más quieres? ¡Luz! ¿Qué anheláis? ¡Luz! Entonces me agarró así, de un brazo, e hizo girar una puerta enorme de piedra que resonó con la nota Do. Y así, bruscamente, me tiró allá adentro, hacia adentro. Al entrar, me encontré con un cuadro ahí de losas blancas y negras. Entonces, ya adentro, me sometieron a prueba. La prueba del hermano terrible, como hoy se pasa en masonería, es simbólica. Era más terrible la prueba del hermano terrible allá en Egipto. Fui sometido a tremendas pruebas. Cuando pasé la prueba de fuego, hubo de atravesar por entre un salón ígneo. Largas vigas de acero al rojo vivo producían un calor insoportable. Entre viga y viga de acero apenas si podían caber mis pies. Muchos que quisieron antes de mí atravesar tan terrible prueba cayeron sobre aquellas moles de hierro al rojo vivo y murieron espantosamente quemados.
Cuando pasé la prueba del aire, hube de estar pendido de una argolla sobre el fondo de un negro y horroroso precipicio. Horribles corrientes huracanadas helaban mi cuerpo, mas yo permanecí sereno, impasible. Giró la piedra a sus goznes y entré en un templo. Y cuando pasé la prueba de agua, hubo de utilizar sabios exorcismos para conjurar los cocodrilos sagrados. Si no hubiera hecho así, habría muerto inevitablemente. Muchos, antes de mí, perecieron entre aquellos dientes crueles. Y cuando atravesé la prueba de la tierra, hube de permanecer sereno e impasible, viendo dos moles que amenazaban pues en triturarme. Yo salí victorioso en las 4 pruebas, la de fuego, la de aire, la de las aguas y la de la tierra. Ingresé en el colegio iniciático, pasé por las diversas pruebas de las iniciaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, mis caros hermanos, escalé la montaña de la iniciación, sí, la primera montaña. Al llegar a esas alturas, al haber recapitulado todos los procesos esotéricos iniciáticos, entonces hubo órdenes superiores trascendentales. Se me ordenó, sí, por mi real ser interior y por la gran logia blanca, colocar aquel cuerpo físico que poseía en estado de catalepsia. Obviamente, así quedó aquel cuerpo. Fue luego debidamente vendado y colocado entre su sarcófago. No fue necesario que aquel cuerpo muriera, repito, quedó en catalepsia. Sí, yo sé el lugar donde está sepultado, pero eso es un secreto que jamás diré. Pasaron los siglos, yo seguí tomando cuerpo en distintos lugares del planeta Tierra. De cuando en cuando se me ha permitido usar aquel vehículo. Antes de tomar este cuerpo presente, lo usé por algún tiempo. Cuando desencarné, cuando abandoné mi pasado cuerpo aquí en México, se me permitió por un tiempo usar aquel cuerpo físico, sí. Luego, hubo de dejarlo entre su sepulcro. Cuando volví otra vez a reencarnarme, aquí estoy, pero aún sigo en contacto con aquel vehículo, y aún lo uso todavía cada vez que es necesario. No está muerto, está vivo. De cuando en cuando lo saco de la fosa sepulcral, por entre la 4ª dimensión. Luego lo meto en el mundo de las 3 dimensiones y le doy de comer y de beber, para conservarlo, y lo conservo. Ahí está ese vehículo, sí. ¿Con qué objeto? El Padre sabrá cuándo habré de usarlo definitivamente, pero ahí está, vivo. Esto pertenece a los misterios del Egipto de los faraones. Esto pertenece a los misterios de la Menti, a los misterios de la Men-Ra, a los misterios del país asoleado de Kem. Esta clase de conocimientos son actualmente desconocidos para la humanidad doliente. Estoy dando pues detalles de algo que la ciencia actual no conoce y que ni siquiera remotamente sospecha. No soy yo, pues, el único que tenga un cuerpo físico en estado de catalepsia. En la tierra del Egipto, en la tierra de los faraones hay otros iniciados, otros maestros que también tienen su cuerpo en esas condiciones. Podemos abandonar esos cuerpos kármicos, pero siempre estamos unidos por el cordón de plata al cuerpo egipcio. Es claro, por esa época del 6 de marzo de 1917, cuando yo tomaba el presente vehículo, todavía usaba aquel vehículo egipcio, sí, lo usaba. Se me permitió usarlo por un tiempo. Después de haber dejado mi personalidad conocida con el nombre de Daniel Coronado, aquí en la Ciudad de México. Es decir, entre mi pasado cuerpo dejado y el presente cuerpo, se me permitió, por un pequeño tiempo de un año, usar el vehículo aquel, del vehículo egipcio. Creo que me habéis vosotros entendido, y todavía lo uso de cuando en cuando, no siempre, pero de cuando en cuando lo uso. Hay misterios que vosotros no conocéis y que debéis conocer algún día. Esto que os estoy diciendo os puede sorprender un poco, sí, no me asombra que os sorprenda. Estoy dando noticias que vosotros desconocéis. Les estoy hablando de los misterios egipcios, y vosotros no conocéis esa clase de misterios. Despertad para que conozcáis esa clase de misterios, ¿entendido? Los antiguos egipcios cultivamos una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Esta ciencia nos ha permitido a nosotros conservar nuestros cuerpos físicos, poder existir y salir con nuestro cuerpo desde el sepulcro para afuera, para vivir entre los mortales en pleno siglo XX. No quiero decir que todos los compañeros de esa época hicieron lo mismo, pero sí existimos un grupo de hombres que dejamos nuestros cuerpos vivos entre el sepulcro muy bien sellado. Tengo un grupo de compañeros del sepulcro, 12, 11, conmigo somos 12. Mis compañeros y yo dejamos nuestros cuerpos vivos metidos entre sarcófagos y bajo una cripta subterránea en un lugar secreto, arreglado todo como para que no llegue la pala de los arqueólogos allí, nunca jamás. Maestro, aquí en las pirámides de Teotihuacán, ¿hay momias de maestros internamente? No, ellos no se especializaron en esto. En Egipto sí nos especializamos en estos estudios. Maestro,
El maestro Anubis, ¿en qué época tenía su cuerpo físico en la tierra? Es un maestro muy antiguo en Egipto. ¿Y él no dejó momia? No lo he investigado. ¿Y él por qué no se deja ver la cara? ¿Por qué usa máscara? Cuando él quiere dejársela ver, se la deja ver. En todo caso, uno tiene también su Anubis particular, que es una parte de su ser. ¿Es la ley en uno? Es la ley de uno. Esa es una parte del ser de uno, que es el Anubis particular de uno. Hoy en día hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismos, el fuego que se apagó en ellos, que deben volverlo a hacer arder en sus cuerpos y en su alma y en su espíritu, para regresar a su estado de Elohim y volver a hacer lo que otrora fueron. ¿No sería posible para esos, los dioses caídos, dar los 3 pasos dentro de las 7 regiones si no les integran mediante el fuego a los agregados psíquicos que ellos, desgraciadamente, cometieron el error de crear? ¡Ay de esos dioses! La conciencia de cada uno de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales engendros del infierno. Ahora, solo utilizando el fuego para quemar tales agregados, podrán regresar a su estado prístino original, a ese estado que tuvieron en la aurora del Mahabharata. Todos los hermanos aquí presentes no deben olvidar jamás al fuego. Cada uno de ustedes debería rendir culto al fuego, tener siempre en sus casas una veladora de esas encendida. Nunca en la casa de un iniciado debe estar ausente la llama sagrada. INRI, Ignis Natura Renovatur Integram.